grandes milagros. Ignorando que no siempre los milagros son milagros que nosotros deseamos. Aquí estamos ante la intervención sobrenatural de Dios que produjo 2 asesinatos. Imagínense eso. Usted llega a la iglesia a traer una ofrenda y lo sacan para la sepultura. Sí, el verso 13 nos dice que el pueblo los tenía en gran estima, no los estaban acusando por esto, pero un gran temor cayó sobre ellos. Si notan una curiosidad entre el verso 5 y el verso número 11, ¿quiénes de ustedes hoy pueden ver en sus Biblias? Felicitaciones a los que traen Biblias de papel, y los que tienen en sus dispositivos pueden ver verso 6 y 11, no sé cómo hacen para verlos juntos, es parte de las dificultades de la tecnología. La tecnología no es perfecta, nunca lo será. El librito de papel todavía tiene un valor precioso. Miren que yo puedo, sin necesidad de tecnologías de esa naturaleza, ver el verso número 5 y el verso número 11 al mismo tiempo. En el verso 5 dice, un gran temor cayó sobre todos los que lo supieron. El verso 11 hace como una corrección a esa presentación, diciendo, un gran temor cayó sobre toda la iglesia. Y también sobre todos los que supieron de estas cosas. Bueno, que ese gran temor caiga sobre nosotros en el nombre del Señor. Vamos a responder en esta exposición las, digamos, preguntas obvias en nuestro texto. Y vamos a procurar responder por qué este juicio tan severo. ¿Por qué un juicio tan severo? Y vamos a responder con 4 pequeñas frases. Espero que nos ayuden a recordar. La primera frase es que el cristianismo es un movimiento de santidad. Ellos no tienen infraestructura en este momento, no han comenzado obra social y misionera, no han comenzado asuntos de formación teológica o a escribir el Nuevo Testamento, no han empezado a fundar iglesias en otras regiones. Eso está contemplado en el capítulo 1, verso 8, donde se les da ese mapa de acción, esa gran visión de Jesús para la obra misionera de la iglesia, pero eso no ha comenzado todavía. Lo que se quiere aquí aclarar es que este movimiento es un movimiento de santidad. Y creo que es muy importante para Lucas decirle esto a Teófilo, que está dudoso de si se une a la iglesia o no, porque es muy fácil caer en este espíritu religioso de la época que dicen que marca notablemente el siglo XXI, de ir allí por curiosidad, a veces novelería, otras veces por una, digamos, coherente y sensata búsqueda de lo espiritual. Pero es muy fácil caer en el asunto de yo quiero entrar en contacto con lo sobrenatural. Y bueno, también resolver muchas cosas en la vida que no se han podido resolver, en nuestro carácter, en nuestras tendencias personales, conflictos, asuntos financieros, salud. Yo quiero ir donde hay milagros. Y Lucas quiere decir, Dios es Padre eterno, todopoderoso, Él hace cosas extraordinarias que ojo no vio, oído no oyó, pero ante todo esto es un movimiento de santidad. Este es muy claro el mensaje. Ya han pasado muchas cosas, se han descrito muchas cosas hasta ahora, pero capítulo 5, Dios es un Dios santo. Así que aquí se está corrigiendo, se está disciplinando un pecado. Entonces la pregunta un poco de estudio bíblico para todos nosotros es, ¿cuál es el pecado que se está corrigiendo aquí? ¿Ustedes qué pensarían? Díganle a la persona del lado para que hagamos ejercicios de estudio bíblico, esos que se hacen en los rebaños, a propósito, donde todos podemos hablar y hacer preguntas. Entonces dirían, por ejemplo, ¿qué es? ¿La mentira? ¿La avaricia? Bien. Por ahí podríamos pensar el robo,
El robo al estilo de Malaquías, robará el hombre a Dios, ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Podríamos mencionar también la hipocresía, querer aparentar una piedad que no se tenía. Si miran cómo empieza nuestro texto, pero cierto hombre, ese pero hace un contraste con el verso anterior 36 y 37. Bernabé había vendido un campo y lo había traído a los pies de los apóstoles. Y uno puede pensar que tal vez tenía que ver también con eso de querer ganar una posición en la iglesia a través de sus ofrendas y donativos, como cuando una persona muy rica de la ciudad da una gran donación a un hospital, que mucho que necesitan esas donaciones para comprar nuevos equipos, etcétera, y a la semana siguiente los llaman para ser parte de la junta directiva. En el capítulo 8, por ejemplo, se refuerza esa idea porque pareciera que era una tendencia dentro del movimiento con esta historia de Simón el mago, que les ofreció dinero a ellos para poder tener ese ejercicio de dones espirituales. Podría ser algo como ese tipo. El punto aquí es que se está disciplinando el pecado y se está disciplinando de una manera severa. Es interesante que el santo temor que genera en la iglesia, como les mostraba en el verso 5 y 11, no es un temor que hace que nadie vuelva a la iglesia. ¿Cómo es ese temor? Porque aunque el pueblo en general no se quería unir, todavía la iglesia seguía creciendo. Y los hermanos que vieron aquel hecho no dejaron de asistir por eso, sino que entendieron que Dios tenía el derecho a traer juicio y asegurar que su movimiento, la iglesia, a través de la historia, fuera un movimiento de santidad. A veces se mira el libro de Hechos como un libro de poder, ¿no? De cómo tener todo este poder y todo eso, pero deberíamos a partir de este capítulo 5 empezar a verlo más como un movimiento de santidad. Como si usted fuera la primera persona en el mundo que se hubiera contagiado con COVID. No hubiera tomado las medidas más drásticas para evitar que esto se contagiara. Bueno, esa es la primera observación. Esto es un movimiento de santidad. La segunda observación que haremos en este texto es una santidad en la iglesia que es supervisada por Dios. El control de calidad de la santidad de la iglesia está en manos de Dios. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias, milagrosas, de esos milagros que no nos gustan mucho, para asegurar que su pueblo camine en santidad, porque la santidad conviene a la casa del Señor. El control de la santidad en primer lugar no es dado a la iglesia. Pedro mismo es sorprendido por aquello que ocurrió. Y note que uno puede pensar, bueno, ¿cuántos milagros hay aquí que Dios provee para cuidar o vigilar la santidad de su iglesia? Por supuesto está una intervención, podría haber sido un ataque al corazón y después el don de discernimiento a Pedro, de saber que lo mismo que ha pasado al esposo le pasa a la esposa. A propósito, hay mucha teología aquí sobre el matrimonio, ¿sabían? Es decir, que tú no puedes acusar a tu esposo de, no, eso fue decisión de él. Lo que hace el uno, lo hace el otro. Y lo que paga el uno, lo paga el otro. Mucha teología sobre el matrimonio. Casi que me sentí tentado. Como ustedes saben, con mucha frecuencia hay bodas en la iglesia. Me ocurrió pensar, ¿no sería esto un sermonzazo para una boda? ¿Se imagina usted las caras de los asistentes a las bodas? Especialmente de aquellos que no son cristianos. Este hombre se enloqueció. Pero hay mucha teología sobre el matrimonio. Pero más que eso, hay teología sobre la santidad de Dios y cómo Dios protege la santidad de su iglesia. Los sociólogos llamarían esto un caso ejemplarizante.
que busca disciplinar el pecado, escuche bien, el pecado de la piedad fingida. El asunto era presumir ante la iglesia de una piedad generosa que no se tenía. Piedad fingida, disciplinada por Dios. A ver, paremos un momentito, porque nos es fácil, ¿no? Juzgar a don Ananías y a doña Zafira. Pero ¿cuántas veces tú y yo pecamos por piedad fingida? Ahí en las canciones. Y la idea no es que no cantemos esas canciones, porque yo creo que las cantamos también como nuestra convicción, nuestro anhelo, nuestro deseo, pero toda mi voluntad te la entrego a ti, Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Lo que tú digas, Señor, eso haré. Guíame, Señor, en tus pasos una y otra vez. Y claro, en el Sermón de la Montaña el Señor prohíbe tocar trompeta en estas acciones que dice el Sermón de la Montaña, de dar, de orar, de ayunar, porque Él sabe que nos gusta tocar trompeta, pero también aquí está el asunto de la frecuencia. El amor de Dios visto en la frecuencia. ¿Cuántas veces Dios reprende de manera severa y castiga de manera severa la falsa piedad? La frecuencia cuenta, porque usted y yo identificaremos que Dios juzga amorosamente a su pueblo, no queriendo que ninguno perezca. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y sí hay otros casos en las Escrituras, notables. Coré, muy notable. Acán, a propósito del caso de Acán, capítulo 7 del libro de Josué. Están entrando en una nueva historia, ¿no se les parece el libro de Hechos? Están entrando a Canaán y se les prohíbe tocar lo que se llama allí el anatema, lo que es consagrado para la destrucción. Y habían esas joyas preciosas y esos mantos babilónicos y esas riquezas de oro y de plata. Por la orden de Dios, eso le pertenece a Dios. Y Acán pensó, una canita al aire, un poquito, es solo un ratito, es solo una partecita. Y después viene una gran destrucción para el pueblo y un juicio severo sobre Acán y sobre su familia a causa de haber tomado lo que le pertenecía a Dios. En 1 Corintios capítulo 11 se nos advierte que algunos han muerto a causa de la disciplina de Dios. ¿Usted ha pensado eso? Que la disciplina de Dios puede incluir la muerte. Sí, es un movimiento de santidad, pero es un movimiento de santidad cuidado especialmente por Dios. En tercer lugar, es un movimiento de santidad vigilado especialmente por Dios, pero es un movimiento de santidad en el cual la iglesia tiene una participación. Pues es que uno se pregunta, Señor, si tú ibas a hacer ese juicio tan severo, ¿por qué lo haces en la iglesia? ¿No había sido muy lindo que esta pareja que le mintieron al Espíritu Santo, que concibieron un plan para tratar de engañar a Dios, si hubiera muerto de un ataque al corazón en la casa? Es que ¿qué fama le tira esto a la iglesia? Nuestro querido periódico El Colombiano, titular: en la mañana del domingo, 2 personas murieron porque trajeron una ofrenda falsa a la iglesia El Redil. Por favor. ¿Cree que hay alguien más que viene el próximo domingo? Y no faltará el que dice, no, pastor, yo no vuelvo a ofrendar porque es que mejor ser cristiano pero no ofrendar. El cristiano sin ofrenda. Nacería un movimiento, el cristiano sin ofrenda.
Noten que aquí hay una teología muy sustancial en este texto. Este texto es abundante en teología. Mentirle a la iglesia es lo mismo que mentirle a Dios. De hecho, hay una poderosa teología trinitaria. Mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle al Dios trino y soberano. ¿Cuál es la participación de la iglesia? ¿Por qué Dios trae esas personas a la iglesia para que sea en su iglesia que el siervo vea ese milagro, después discierna que ese milagro se va a repetir por Dios? Primero tenemos que aclarar que Pedro no los mató. Pedro fue sorprendido por ese milagro también. Yo creo que Pedro como pastor lo lamentó. Él no se gozó. La iglesia de Hechos, como veremos en el capítulo 6, es una iglesia compasiva. No es que estaban ahí como estos señores grandilocuentes que andan por ahí en esos programas de televisión y en esas mega iglesias. Oh, vea lo que pasó. Y como complaciéndose del dolor de otro ser humano, de la desdicha de otras personas que porque no tienen las convicciones que ellos tienen. No, yo no veo a Pedro así. Esta iglesia es compasiva. Bueno, hay que resaltar la participación de los jóvenes. Yo creo que estos sí que menos vendrían a la iglesia, porque pues bajo la dirección de sus pastores se convierten en los sepultureros. Y noten que cuando ocurre el caso de la señora, el texto es muy didáctico en ayudarnos a entender. La señora cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, otra vez encontraron otro muerto. Yo me imagino que cuando estaban sepultando a la señora, a la segunda persona que fue juzgada de esta manera severa por Dios, yo creo que los muchachos decían: no, parce, no volvamos a la iglesia hoy. Esto, esto se está repitiendo demasiado. Pero también nos dice algo de la sumisión de los jóvenes, de cómo se crece en liderazgo desde la juventud, de la participación que ellos tenían en la iglesia. Además del dato que nos da el verso 7, como 3 horas después. Es decir, ¿cuánto tiempo duraban las celebraciones en la primera iglesia? Pero diríamos que la participación de la iglesia es ante todo ser observadora. La iglesia es testigo de los actos de Dios y le explica al mundo los actos de Dios. Y nosotros hoy somos observadores. Proverbios 24:12, los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Capítulo 21, verso 2 de Proverbios, Él pesa y sondea los corazones. Es un movimiento de santidad vigilado por Dios que ocurre en la iglesia. Y por eso sorprende en ese verso 11. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. Los estudiosos de estas palabritas en griego hacen esta observación. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¡Oh, poder de Dios! Vino temor de Dios sobre la iglesia. Algo cayó sobre ellos. Y salieron aquel día de la iglesia diciendo: hermano, esto es serio. Nosotros no vamos allá como vamos al gimnasio a relajarnos un poco. Nosotros no vamos allá como vamos al supermercado a comprar unas cositas que necesito. Nosotros no vamos allá a pasar un buen tiempo con los amigos. Nosotros vamos allá a ser visitados por un temor de Dios que nos hace pensar: estamos frente al creador del universo, el juez de todos los corazones, el dueño de la historia. Él quiere avanzar con nosotros. Él nos ama y está con nosotros, pero qué susto no responder a su santidad. En cuarto lugar, es un movimiento de santidad vigilado por Dios que ocurre en la iglesia. Pero ¿de qué es lo que se trata aquí? Y esto es quizá lo más importante que yo quiero pedirles que recuerden. Se trata de cuidar el poder de la generosidad piadosa. Y ese es el título de nuestra predicación de hoy: el poder
de la generosidad piadosa. La generosidad piadosa es una forma de la santidad. El texto debemos verlo también en forma positiva. Yo sé que el impacto dramático de la muerte de estas dos personas, si se hubiera muerto en la casa de un ataque al corazón, no hubiera sido tan dramático para nosotros. Hubiéramos escuchado que un par de personas que participaban en la iglesia, no nos dice el texto si eran creyentes o no eran creyentes, murieron un día de una manera inesperada en su casa. Pero positivamente, Dios está tratando de cuidar algo aquí, y es lo que llamamos el poder de la generosidad piadosa. No se menciona la cantidad de dinero que ellos iban a dar. Se nos menciona el juicio severo de Dios. La generosidad piadosa es uno de los aspectos notables en todo avivamiento. Detrás de todo avivamiento hay generosidad piadosa. En Asbury, ustedes quizás han escuchado, espero que hayan escuchado. Si le ha llegado a sus redes sociales, significa que usted consulta algunos contenidos cristianos. Si a usted no le ha llegado eso en sus redes sociales, preocúpese. En los círculos cristianos se está difundiendo, y van a cumplir 3 semanas, los jóvenes de la Universidad de Ashbury, en Kentucky. Ellos cada semana, como en casi todas las universidades cristianas, se hace una celebración. En el miércoles creo que se hacen en la mañana o algo así. Los estudiantes son invitados especialmente a participar en esta celebración. Terminó la celebración y unos jóvenes empezaron a decir, necesitamos orar más. Necesitamos leer más la Biblia. Y empezaron a orar, leer la Biblia, se sumaron muchachos que tocaban la guitarra e ininterrumpidamente, 24/7, van a cumplir 3 semanas. El rector de la universidad sabiamente dijo, no podemos todavía hablar de un avivamiento, sino de un despertamiento, que en la historia de la iglesia son 2 términos diferentes. Pero varias universidades han dicho a todos sus estudiantes, vayan allá, algo está pasando allá. Y les animo a ustedes a que vayan allá, algo está pasando allá. Lo más parecido, lo más cercano a avivamiento en los registros históricos de los avivamientos es el hecho de que gente sale a confesar su pecado. Eso es marcante en los avivamientos. Gente sale al frente de toda la congregación a decir sus pecados ocultos o evidentes o los que sean. Y los hermanos les predican el evangelio de nuevo, les ratifican el perdón de Cristo. Y todo este asunto de la santidad es muy importante en los avivamientos. Hay otras características de los avivamientos, de los grandes avivamientos en la historia. Hay documentación y grandes textos y literatura sobre eso. Pero piensen en eso como un avivamiento por un momento. Detrás de eso siempre hay una cantidad de mujeres que llegan a servir alimentos, porque esta gente necesita comer algo. De capítulo 6 vamos a ver que hubo todo un movimiento de asistencia a las mujeres viudas. Había muchas viudas en Jerusalén por aquellos días, que no tenían un sistema pensional, nada de eso. Y había todo un movimiento de eso. Había esta generosidad de gente dando tiempo, dando talento, dando sus tesoros materiales para proveer para la obra de Dios. Hay quienes tienen que prestar su carro para movilizar personas. Hay quienes quieren prestar su casa para que los que vienen de otra ciudad puedan dormir en su casa. Hay quienes tienen que dar dinero para proveer los servicios públicos y todo aquello siempre detrás de un avivamiento. Hay generosidad piadosa. Eso no es nuevo en los relatos bíblicos. Dios desató generosidad no tan piadosa en los egipcios cuando salió su pueblo. En la construcción del tabernáculo, en la construcción del templo, David, por ejemplo, vacía sus cuentas para darlos para la obra de Dios. Reyes paganos financian la reconstrucción. Ageo, en nuestro texto, la liturgia de hoy, está diciéndole al pueblo, ¿cómo es posible que ustedes tengan sus casas llenas, hermosas, artesonadas, y la casa de Dios está abandonada? La viuda en Lucas capítulo 21, no importa cuánto dio todo lo que tenía.
Zaqueo muestra el gozo de su conversión en la generosidad piadosa. De esto es de lo que trata este texto bíblico. Dios está protegiendo algo que está en la base de los moveres del Espíritu Santo en la historia. Hermanos y hermanas, si hemos de ver un avivamiento en nuestra generación, eso tocará nuestros bolsillos. No se trata de música hermosa, de grandes escenarios, de espectáculos masivos. Se trata de un milagro, escuche bien, un milagro del que se habla poco. El milagro de la generosidad piadosa. Usted y yo lo sabemos muy bien. Es fácil que toquen nuestras emociones. Es fácil que cambien nuestras ideas. Pero cuando nos tocan el bolsillo. ¿No ha pasado cuando vamos en esos centros comerciales y vienen las señoritas jóvenes muy amables a ofrecernos un paquete turístico? Y claro, empiezan a hablar de todas las bondades del paquete turístico, ¿no? Y le regalan esto y le dan la otra cosa. Y en esa misma presentación le entregan una copita de vino y un lapicero y lo invitan y le dan una cosa. Y usted está esperando un momento, ¿cierto? El momento en que le digan cuánto vale. Y la cara de la persona muda, esto es, cambia. En el momento en que le dicen, pero este paquetico tan extraordinario para ir a esas islas paradisíacas le valen 25 millones de pesos. Y usted que estaba con su cara sonriente, recibiendo el lapicerito y la copita y degustando el pasabocas, inmediatamente su rostro le muda. Esto es, le cambia. Porque el corazón del ser humano está en el bolsillo, mi amigo. Dígame cómo gasta su plata. Dígame en qué invierte usted su plata, porque yo sí le digo una cosa. Para ser generosos con nosotros mismos somos una maravilla. Generosos con nosotros mismos somos ejemplares. Vamos a comprar la camisa. Convencemos primero a la esposa en la casa, porque pues hay que consultar con la esposa todo gasto financiero del hogar. Entonces la esposa, bueno, mi amor, cómprese pues esa camisita. ¿De qué color dijo usted que la necesitaba? Amarilla. Llega uno al almacén y entonces la señorita le dice, pero señor, le tengo una noticia. Por la segunda camisa tiene un descuento del 50%. Y uno dice, no. Tocó, inevitable. Y ya vamos armando el argumento para llegar a la casa, mi amor, es que yo no quería. ¿Se acuerdan de ese argumento tonto? Yo no quería, pero mi amor es 50%. Claro, pero cuando llegamos a la casa, la esposa ve que no hay un solo paquete con dos camisas. Y bueno, lo que pasó en el almacén, la señorita le dijo, señor, ¿había usted notado que el color negro combina muy bien con el amarillo? Tenemos una promoción de pantalones negros, señor. Compre 4 y el quinto le sale gratis. Y nosotros pensamos que eso es un descuento. Vaya a ver pues, nosotros pensamos que eso es un descuento. Entonces cuando la señorita nos dice lleve 4, pague 4 y lleve 5, tocó. No, yo no quería. Llegamos con el paquete, ¿cierto? Y entonces la esposa dice, ¿viste? ¿Y ese otro paquete con unos zapatos que son? No, porque es que la señorita mueve con los zapatos también. ¿Se dan cuenta? Nosotros para ser generosos con nosotros mismos somos, como dicen los muchachos, una elegancia. Pero para ser generosos con los demás. Para ser generosos con los demás. Un milagro que Dios... Ahora, ustedes cuando leen los relatos del libro de Hechos se darán cuenta que este milagro no pasa aquí. Es decir, una y otra vez, sin presión de sus líderes, la gente se desbordaba en dar.
Y como en los grandes momentos de la historia del pueblo de Dios, la gente se desbordaba en dar. Y esto era lo que el Señor estaba protegiendo. ¿Cómo es la generosidad piadosa? Porque hay que distinguir un poquito los términos, si me permiten un minuto más. Hay cierta confusión en los términos. Abundancia, dádiva o dadivosidad, liberalidad, bondad, compartir, desprendimiento. Por ejemplo, hay personas que son desprendidas por naturaleza. Entonces el otro día estaba yo visitando a una señora. Y entonces tiene todas estas porcelanas, su colección de porcelanas. Y le digo, señora, tan hermosa esa porcelana, de bailarinas. Sabe que a mi esposa le encantan las bailarinas. Ahora yo dije eso inocentemente, ¿verdad? Y entonces la señora, cuando estaba despidiéndome, por favor, llévele esta bailarina a su esposa. Claro, y yo pensé, ¿y por qué no le eché halagos al televisor de 85 pulgadas? Pero hay personas que son desprendidas por naturaleza, Dios los bendiga, pero no es esto de lo que estamos hablando aquí. La generosidad piadosa tiene tres características. Primero, la convicción de mayordomía. Desde la historia de Acán está claro que el cristiano entiende, esto le pertenece a Dios. Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay una profunda convicción de la autoridad que Dios tiene sobre las cosas que erróneamente yo llamo mías. No son mías. Yo no soy el dueño de la finca. Yo no soy más que un mayordomo. Tengo cierta libertad para moverme en la finca. Puedo aprovechar y disfrutar de la finca. Pero cuando el dueño de la finca viene y dice, como le dijera a mi abuelo, que fue mayordomo de fincas, Juan Bautista, porque mi abuelo llamaba Juan Bautista. Miren pues, mi abuelo llamaba Juan Bautista. Juan Bautista, le decía, Tista. Tista, coge esas 2 reses y llévaselas al doctor al pueblo. Sí, sí, doctor, pero yo las necesito. No, 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 no. Tista, ¿me estás escuchando? Coge esas 2 reses y se las llevas al doctor Londoño allá en el pueblo. Clarito quién era el mayordomo, clarito quién era el dueño. Hay una convicción de la mayordomía. Segundo, no se busca el beneficio personal. No es caridad con uñas, como la de los famosos artistas que dan cualquier cosa, pero después capitalizan la foto y la publicidad que eso les da. No busca el beneficio de la otra persona, lo que el Evangelio nos dice. No sabe su derecha lo que hace su izquierda. No está buscando promocionarse, que posiblemente es lo que está pasando en este caso. Y en tercer lugar, busca el bien del otro como un ejercicio de piedad. Por eso es generosidad piadosa. El Señor nos ha instruido de que nos ejercitemos para la piedad. Entonces usted va al gimnasio y hace una serie de movimientos que le instruyen y usted le pregunta, ¿y usted por qué está haciendo ese movimiento? Porque el doctor me dijo que tengo unos músculos aquí en la espalda y esos músculos necesitan ser ejercitados y con el movimiento, más importante que cualquier medicina, muchas veces en fisioterapia es o son esos ejercicios. Bien, la generosidad piadosa no es solo basada en la mayordomía cristiana, que no busca el beneficio personal, pero que sí está buscando el ejercicio para la piedad, que es provechoso para todas las cosas. Es poner la gracia de Dios en operación. Es entender que me estoy aprendiendo y ejercitando para desprenderme de este egocentrismo, de esta generosidad conmigo mismo, siendo generoso con las causas que Dios me señala en el mundo. Hablemos de unas conclusiones para terminar. Primera conclusión. Claramente el pecado aquí es la mentira de una piedad fingida. Aquí entendemos 2 cosas teológicas centrales.
La piedad fingida o la generosidad piadosa fingida desdibuja y ridiculiza a la persona de Cristo. ¿Qué ocurre en el mundo que no tiene un pacto de gracia con Dios? Y que la artista famosa dé $1.000.000, pero sus publicistas saben que con la foto, el video y toda la publicidad que le van a sacar a ese evento van a producir $5.000.000. Que eso pase en el pueblo de Dios es otro asunto, porque ridiculiza la obra del que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Ha pensado la riqueza de esa frase teológica? Para que lo más bajo y débil del mundo termine siendo la sustancia de nuestra bendición. Que el despojo de Cristo significó la gloria en la tierra. Entonces, cuando el pueblo de Dios, que representa a Dios, tiene esas argucias y esas formas de piedad fingida, estamos ridiculizando a Cristo. Segundo lugar, porque no se deja ver el verdadero alcance de la gracia infinita de Dios. Que por un lado nos ha dicho que todas las cosas nos llevan a bien, pero por otro lado nos ha dicho gloria de Dios en la tierra. Ni un vaso de agua se quedará sin su recompensa. En mi vida, ustedes saben, yo llevo 30 y pico de años siendo pastor. Una de las cosas que más me ha generado curiosidad en los testimonios de la historia son las historias de los hijos de los pastores. Especialmente de hijos de pastores que aún ni siquiera caminan ya con Cristo, cosa muy dolorosa, y les seguimos invitando, amando como a los hijos de tantos creyentes que han abandonado la iglesia. Pero cuando yo veo la generosidad de Dios con esos muchachos, y casi siempre la única explicación que yo encuentro, si hubiera una, es que ese papá y esa mamá se entregaron, como decimos los paisas, con alma, vida y sombrero a la obra de Dios. Entonces, lo que se está protegiendo aquí también es una teología. Nos sorprende la disciplina de Dios cuando hay una falsa generosidad piadosa como acá. Nos sorprende que sea poco frecuente, pero debería sorprendernos mucho más lo que Dios está afirmando aquí. Se desatará un avivamiento cuando el Espíritu Santo mueva los corazones de hombres y mujeres a dar de gracia lo que han recibido por gracia. No es extraño que el capítulo 6 nos describa todo un movimiento bastante desordenado, pero claramente un movimiento de generosidad piadosa dentro de la iglesia a favor de las viudas. Se trata de un milagro de Dios en el corazón de hombres y mujeres, un milagro que pocas veces se interpreta como un milagro, y es que hombres y mujeres lo den todo para el Señor. Aplicación. Hermanos y hermanas, no podemos confundir el dar a Dios con una teletón. El dar a Dios es un acto de discipulado y de formación que tiene que ver con la pregunta de qué lugar ocupa el dinero, los bienes materiales en nuestra vida. ¿A qué le otorgamos nuestra confianza? Es un purificar de Dios a su pueblo para prepararlo para las cosas que Dios quiere hacer. Como la frase que dice, amar no es amar hasta que duele. Y por supuesto, hermanos y hermanas, ustedes saben que nosotros no hablamos mucho de estas cosas, pero
debemos hablarlas. Nosotros estamos necesitando recursos. Si hemos de tener una sede segura, una sede que entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, si hemos de tener una sede que nos provea la estabilidad institucional, entre otras cosas que nos ayudan a tener estabilidad institucional para poder enviar misioneros, formar nuevas iglesias, formar pastores y hombres de Dios que vayan a otros lugares, producir literatura, instituciones de formación, ser un modelo para esta ciudad que tanto necesita modelos de iglesias saludables. Eso va a pasar por nuestros bolsillos. Ya los pastores y los ancianos lo hemos hecho. Poner nuestras promesas procede. Aquí los pastores y los ancianos diezmamos con fidelidad a la obra de Dios. Yo quiero invitarlos a dejarse mover por el Espíritu Santo de maneras sorprendentes y a confiar en el Señor, que el Señor nos va a permitir construir este lugar y hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, siendo fieles. Cierre sus ojos, por favor, y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por permitirnos tener esta porción de la Biblia. Uno se imagina que Lucas dudó en contar esta historia. Hubiera quedado en la memoria de los hermanos de Jerusalén. Pero no puede pensar que Lucas fue movido a la obediencia por el Espíritu Santo a relatar este episodio y no esconder los pecados de la iglesia, pero sobre todo no esconder el interés que tú tienes en desatar un avivamiento a través del milagro de la generosidad piadosa. Oramos por quienes administran en esta congregación, que no somos los pastores, los hermanos nombrados por la misma congregación y que se van rotando también. Te damos gracias por ellos, por su inquebrantable fidelidad y esfuerzo en estos días, sobre todo cuando tantos planes, tantas reuniones, tantos reportes, tantos informes. Te agradecemos por ellos, Señor. Pedimos tu dirección y que seas tú, Espíritu Santo, moviendo tu pueblo. Que tu pueblo no sea movido por esos intereses mezquinos de querer ganar poder o apariencia. Que tu pueblo sea movido claramente por el Espíritu Santo. Podemos decir, Señor, delante de ti con toda sinceridad y compromiso, no nos interesan las cantidades ni las donaciones. Nos interesan los corazones de hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo en la generosidad piadosa. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.